is calming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Breaking out. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, in my soul. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, hey. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out.
Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, los que se están conectando. Le damos la bienvenida a la hermana Sandra Santibáñez, a Joani, a nuestra hermana Liriam, a nuestra hermana Gladys Verazay, nuestra hermana Carmen Torres, a Anaika, a la hermana Ruth Mendieta y así a cada uno de los que ya están conectándose y comentando. Les quiero recordar que pueden ya poner en sus comentarios su petición de oración, porque al final vamos a estar orando por ellas. Así que, hermanos, les damos la bienvenida a este día domingo en que podemos reunirnos virtualmente, pero para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor partir esto haciéndolo orando, ¿cierto? Dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por permitirnos estar acá un nuevo día. Así que los invito en su casa a que puedan apartar un tiempito, un lugar ahí cómodo y vamos a estar orando a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por este día, porque nos permites despertar, nos permites estar con bien, Señor. Podemos respirar, podemos apreciar de diferentes maneras, Dios, tu creación. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta libertad que tenemos de alabar y bendecir tu nombre, de exaltarte, de adorarte, Dios, desde nuestras casas, con libertad, que nuestros vecinos no nos reclamarán, no vendrá alguien a hacernos daño. De verdad, muchas gracias, Dios, por esta libertad de culto que tenemos. Gracias, Padre, porque podemos levantar nuestra voz a viva voz y decir cuán grande eres tú, Señor. Solo tú mereces nuestra adoración, solo tú mereces la gloria. Gracias por cada uno de los hermanos que ya se está uniendo. Y este culto, Señor, sabemos que tú lo estás dirigiendo, que desde ya esa palabra que viene, Dios, tú la pusiste en el predicador para hablar a nuestra vida y estamos atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos hoy. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son para la gloria de nuestro Dios. Dependemos completamente de Él, amado hermano. Así que los invito a que podamos alabar y bendecir a nuestro Dios todos juntos ahí desde sus casitas. A Jesús y contemplé yo su mirada y vi su rostro entristecido que me miraba, una corona de espinos en su frente y vi sus manos enclavadas en un madero. Él ya pagó la deuda que yo aún tenía y él sufriendo en dura cruz por mi pecado. A mí me resta serle fiel, también amarle, al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. En sus ojos, hijo mío, anda y cuenta qué grandes cosas hecho Dios, el Rey de Gloria. Me ha perdonado y me ha lavado con su sangre y todo esto en la cruz Él lo ha pagado.
Él ya pagó la deuda que yo aún tenía. Y Él sufriendo en dura cruz por mi pecado. A mí me resta serle fiel, también amarle al Rey de Gloria serviré hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Amén. Saludamos a nuestra hermana Edith Soto desde su casita, a nuestra hermana María Julia y nuestro hermano Sergio desde Chungungo, también a nuestra hermana Patricia Saavedra, a la hermana Gladys Verasay, a Camila, que está también con los bebés. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los que ya se está conectando. Recuerden que si tienen alguna petición pueden estar escribiéndola en su comentario, estamos atentos ahí para leerla. Y vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Que este tiempo sea un tiempo de regocijo, de adoración a Dios, así que apartemos este momento para Él. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Levántate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre
avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, Avívame, avívame avívame, con tu espíritu, avívame, avívame, avívame avívame, con tu poder, avívame, avívame, avívame avívame, con tu espíritu, con tu avívame, espíritu, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Avívame, 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 con tu espíritu, avívame, espíritu, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu espíritu, avívame, avívame, avívame avívame, con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenos días. Gracias damos al Señor por el tiempo en el cual estamos viviendo este día domingo desde el templo que ayer tuvimos líderes trabajando, hermanas trabajando aquí, limpiando el piso, limpiando las cocinas, los baños, los corredores, hermanos allí carretillando, hermanos pintando, en fin. Tuvimos un tiempo maravilloso ayer, el poder trabajar acá en la casa del Señor, donde esperamos en el corto tiempo estar reuniéndonos. Quiero bendecir al Señor porque hoy día es un día muy especial, en el cual se nos permite bendecir al Señor. Quiero compartir con ustedes algunas noticias. Por ejemplo, nuestro hermano Juan Aguilar y nuestra hermana Ismari Cartes, ellos ya viajaron a Estados Unidos. Pude conversar con ellos el día viernes, si no me equivoco, el viernes, así que ellos ya debieran estar llegando a Estados Unidos. También estemos orando por nuestro pastor Luis Araya de Ovalle y su esposa, nuestra hermana Carmen. Ellos viajaron a Canadá a ver a su hija y fueron así con algunas restricciones, ¿verdad? Ellos hicieron todo lo que manda nuestras leyes chilenas, ¿verdad? Así que, pero también en este tiempo se están cerrando algunas fronteras, así que pedían la oración
Ellos iban viajando anoche a Canadá. Yo creo que ya han de estar por llegar o ya habrán llegado. Así que estemos orando por nuestro pastor Luis Araya de la Iglesia Ovalle y su esposa, nuestra hermana Carmen, que van a ver a su hija, al yerno de ellos y a los nietos. Amén. Así que muchas gracias al Señor porque el Señor nos da ese tipo de bendiciones. Se nos vienen algunos tiempos no difíciles, se nos viene un tiempo en el cual tenemos que vivir. Y Pablo dio unas instrucciones a Timoteo, pero en realidad en la carta a Timoteo, pero es una exhortación o una instrucción para la iglesia. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El llamamiento que hace Pablo a Timoteo, en este caso a la iglesia, como exhortación a la iglesia, es que podamos orar por quienes están en eminencia para que la iglesia del Señor esté quieta y reposadamente. Pero al decir eso no es que no haga nada la iglesia, sino que la iglesia, ¿verdad?, hable a otros, porque el plan y proyecto de Dios es que todos conozcan la verdad de Dios, incluso los reyes y los que están en eminencia. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estemos orando por nuestro Chile, estemos orando por nuestro país, las autoridades que van a ser electas, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Para que, más que para que otra cosa, conozcan la verdad. Si ese es el proyecto de iglesia, es que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo, que entreguen su vida al Señor. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Quería saludarles a todos ustedes y para eso fue la oportunidad, me fui para otro lado. Pero quiero bendecir al Señor, hermanos y hermanas, y todos los que están conectados, todos los que están conectados, reciban un fuerte abrazo del Señor, un fuerte abrazo nuestro, perdón, y muchas bendiciones de parte del Señor. Les amo y deseo que en este día y todos los días sean muy bendecidos. No olvidarse de estar orando por nuestro hermano Alonso, nuestra hermana Elita, nuestro hermano Justino, nuestra hermana Nelly, nuestro hermano Patricio Contreras. No nos olvidemos de estar orando por Isabela, no nos olvidemos de orar, ¿verdad?, por nuestros líderes de la iglesia, nuestros líderes zonales, nuestros líderes nacionales, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a cada uno. Les amo en el Señor. Un fuerte abrazo a la distancia. Fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Para escucharte hablar, donde todo
quiero volver atrás. Mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, esta tarde ya, porque podemos ver tu fidelidad, Señor, día a día con nosotros, con tu pueblo, a pesar, Señor, de tal vez nuestras falencias, nuestros errores. Tú sigues siendo bueno, misericordioso, bondadoso, y damos toda gloria a ti, Señor. Queremos aferrarnos a ti, Señor, y no retroceder nunca, Señor, jamás, como recién estábamos cantando. Fuera de ti, Señor, no tenemos nada. Solo tú tienes palabras de vida eterna, como declaraba el apóstol Pedro, Señor, en su momento. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, eres nuestra fuente de vida y salvación. Te damos gracias, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para oír tu palabra. A través de ella tú nos hablas, Señor, y nos instruyes. Y te pido, Señor, que puedas obrar en nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos ser transformados por ella, Señor. Te damos toda gloria, honra, Señor, y agradecemos este tiempo que hemos tenido de alabanza, Señor, porque nos gozamos y nos alegramos, Señor, por todas tus bondades y misericordias, Señor, y te alabamos por eso y por quien tú eres, Señor. Tú eres digno de toda adoración por siempre y siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Si escuchan un poco de eco, no es porque haya un efecto en el micrófono, sino porque la iglesia se escucha así. Está sin sillas porque está en proceso de ya los últimos detalles de la construcción. Queda poquito, así para volver a reunirnos en este lugar.
Y así que es por eso que usted va a escuchar mi voz con ese eco particular, ¿bien? Pero que eso no lo pueda desconcentrar usted para oír el mensaje de esta tarde. Amén. Les quería contar un poquito. Yo hace varios años atrás trabajé en una empresa, no voy a decir el nombre, pero esa empresa ya quebró y de hecho cerró. Tuvieron muchos problemas por mala administración. Al comienzo estaban súper bien, pero después hubieron muchas malas prácticas y eso afectó a todos los trabajadores y a la gente también que eran clientes de esa empresa. Así que tuvimos que salir muchos de esa empresa. Quedaron debiéndonos muchas cosas, entre ellas previsión, finiquitos, etcétera. Entonces yo me tuve que asesorar legalmente y muchos también de mis colegas que quedaron sin trabajo también tuvieron que asesorarse y tuve que acudir a una abogada que era experta en materia laboral. Y obviamente ellos conocen todas las leyes, ¿cierto? El Código Penal, el Código Civil. Y sería muy extraño, de hecho, que un abogado no conociera, ¿cierto?, las leyes. Sería muy, muy raro que un abogado dijera, no, yo solamente conozco un par de frases nomás que salen por allí en la ley de la nación, ¿cierto?, o la Constitución chilena, ¿cierto?, que ellos también deben conocerla. Sería muy, muy raro, o alguien que dijera, no, yo solamente he leído la tapa nomás del Código Civil o lo he visto por allí nomás. De hecho, dudaríamos si realmente esa persona es un abogado de verdad, ¿cierto? En serio, porque un abogado debería manejarse en esos temas y por algo uno pide asesoría o uno acude a ellos para poder resolver ciertos casos, ¿cierto? Lo mismo pasa con un médico, un doctor, ¿cierto? Un médico conoce la anatomía humana, ¿cierto? Conoce de enfermedades, por lo menos las enfermedades generales que puedan haber. Conoce el sistema respiratorio, conoce cómo funciona el sistema inmunológico y así, etcétera, etcétera. Y lo mismo, sería muy raro que un médico no supiera realmente de anatomía, por ejemplo, o de enfermedades las más generales, por lo menos, ¿cierto? Un médico general en este caso. Sería muy raro que uno acudiera a un médico y nos dijera, no, ¿sabes qué? No tengo idea de lo que tiene, así que no te puedo ayudar. Lo más probable es que sí él va a hacer todo lo posible, ¿cierto?, por darnos respuesta, y si no, nos manda a hacer exámenes, nos manda a especialistas, y ese otro especialista también es experto porque conoce de la materia, ¿cierto? Y sin duda si nos encontraríamos con un médico o un doctor que nos dijera lo mismo que en el caso del abogado, ¿cierto? En realidad no conozco mucho, por ahí he escuchado que existen algunas enfermedades, solo me manejo en resfríos nomás y en nada más. Entraríamos a dudar si es que realmente esa persona es un doctor en serio, o si es que verdaderamente es un médico. Y bueno, ahora en este caso, un cristiano, yo creo que no vamos a profundizar. ¿Qué es un cristiano, cierto? Usted sabe, es un seguidor de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos creyentes en el Señor, somos hijos de Dios. Y nos basamos, o nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, la cual es inerrante, infalible. Allí es donde se fundamenta nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que vino de la nada, ¿cierto? Y vamos por la vida sin tener ninguna información más que solo creer en Dios y ya. Sino que la Biblia es totalmente necesaria para nosotros porque en ella encontramos todo lo que Dios quiere hablarnos y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Pero paradójicamente un gran porcentaje del pueblo cristiano no leen la Biblia, por lo tanto no conocen las palabras de Dios, no conocen la palabra de Dios. O bien algunos la leen, pero muy poco, por lo tanto conocen muy poco también de ella, ¿cierto? De la palabra del Señor. Y por otro lado, tristemente, hay también un grupo de creyentes, me estoy refiriendo a nivel general, las iglesias a nivel general. Hay un grupo que jamás ha leído la Biblia de una manera seria o se ha sentado alguna vez en su vida a abrir su Biblia, a leer por lo menos un versículo, un capítulo. Y lamentablemente son creyentes que creen en el Señor solamente por lo que le enseñan otros o por lo que escuchan, ¿cierto? Tal vez domingo tras domingo, o lo que escucharon en la escuela dominical o lo que aprendieron antiguamente, y eso no está mal.
obviamente necesitamos oír palabra del Señor, que nos enseñen, que nos instruyan, pero, mis hermanos, es necesario que cada creyente, que cada cristiano pueda leer su Biblia y la conozca. Tiene que tener presente que los hombres podemos fallar. Las personas que estamos predicando podemos cometer errores. Las personas que usted o a mí nos pudieron enseñar en la escuela dominical, en nuestra niñez o en alguna otra oportunidad o en algún evento externo, qué sé yo, o en YouTube, donde usted pueda oír palabra de Dios. Los hombres pueden equivocarse, podemos cometer errores de interpretación, por ejemplo, y muchas veces se hace sin intención de engañar a la audiencia o de engañarlo a usted, ¿cierto? Simplemente es porque a veces no están las capacidades suficientes o el conocimiento necesario o la persona realmente no tiene esa formación adecuada para poder elaborar un mensaje o tal vez interpretar de manera correcta la Biblia. Entonces a veces se ha caído en malas interpretaciones o en errores en enseñanza, y como a veces no leemos nunca la Biblia, nunca la estudiamos, eso pasa desapercibido y lo tomamos como una verdad absoluta, porque recuerden que nosotros creemos que la Biblia contiene la verdad absoluta, es palabra de Dios, o sea, Él es el creador de todas las cosas, Él es el diseñador de todo, ¿cierto? Lo que podemos ver. Entonces, lo que contiene la palabra de Dios es verdad. Pero ocurre eso, que el hombre es falible. Y por otro lado, sí hay hombres con malas intenciones. No me estoy refiriendo a nuestra iglesia, estoy hablando a nivel general, a donde sea que usted pueda oír mensajes. Sí pueden haber hombres con mala intención de engañar a los oyentes, de manipular a los oyentes, bueno, hay muchos que intentan solamente extraer dinero, ¿cierto?, de los oyentes y hacerse millonarios a expensas de ellos, ¿cierto?, manipulando la palabra. Pero uno dice, ¿cómo es posible que estas iglesias sean tan gigantes, ¿cierto?, con multitudes de gente que van? Y es porque simplemente las personas no leen sus Biblias y no tienen cómo saber si es que lo que le están enseñando es verdadero o no, o si se está malinterpretando o no. Entonces, por eso es preocupante, mis hermanos, que como pueblo de Dios no seamos diligentes en leer la Biblia, en conocerla. Ahora usted podría decir que, y yo estoy de acuerdo con usted, si es que usted lo pueda pensar así, que la comparación que yo hice al comienzo es un poco burda, ¿cierto? Porque el cristianismo tiene que ver con la vida completa de nosotros, es un todo de una persona. Y una profesión solamente tiene que ver con el área laboral. Pero lo que quiero ilustrar, o lo que quise ilustrar, es que como cristianos, con mayor razón deberíamos conocer y estudiar la Biblia día a día, constantemente. Tal cosa extraña como un abogado que no conozca el Código Civil o el Código Penal, o un médico que no conozca de enfermedades o de anatomía. Así de extraño deberíamos considerar un cristiano que no conozca o no tenga idea de la palabra de Dios. Y es preocupante ver, mis hermanos, cuando hay una persona en una iglesia, o un joven, o un adulto, lo que sea, ¿cierto? Es preocupante cuando hay una persona que es más apasionada por la palabra, o tiene más interés por estudiarla, o está siempre buscando más información. Es preocupante cuando comienzan esas típicas bromas, o se le trata como un bicho raro, no en el mal sentido, obviamente, nadie trata mal a aquellos, pero es preocupante cuando comienzan esas típicas bromas, él debería ser pastor, o el futuro predicador, o ahí viene el espiritual. Y mis hermanos, esto no es más que normalizar, y perdónenme lo que voy a decir, la mediocridad del pueblo cristiano de realmente ser negligentes en estudiar y conocer la Biblia. No es posible que veamos como bichos raros algunos cristianos que sean apasionados por la palabra y digamos, no, él es el que va a liderar en el futuro. No, mis hermanos, cada creyente, usted, yo, todos deberíamos ser apasionados por la palabra de Dios. No se debiese normalizar aquello que solamente algunos de la iglesia, un par de personas de la iglesia sean los que tengan ganas de profundizar en la palabra. Es una labor y deberían hacer de cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, deberíamos anhelar cada día leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, meditarla, ser
más diligentes en ello. Y bien, habiendo dicho esto, ¿cierto? Como introducción, quiero que nos remontemos al año 65 al 67 aproximadamente después de Cristo, donde existió un gran hombre de Dios, ya en sus últimos años. Él en esta época escribiría su última carta antes de ser sentenciado o asesinado a manos de un gran imperio, ¿cierto? Esta carta se la escribió a su hijo espiritual, a su joven discípulo querido, ¿cierto? Y por supuesto este hombre es el apóstol Pablo, el último apóstol, a su gran colaborador Timoteo. Por lo que les pido que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Por ahí el pastor mencionó Timoteo, no nos pusimos de acuerdo, así que le invito a que pueda usted buscar 2 Timoteo 3, 16 al 17, y si no tiene una Biblia a mano, puede oír la lectura. Amén. Lo voy a leer en dos traducciones, la Reina Valera 1960 y en Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En otra traducción dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bien, no haré una introducción sobre Timoteo, ya que nos tardaríamos y no es el énfasis que le vamos a dar el día de hoy. Lo que sí debemos saber es que para este tiempo el apóstol Pablo había designado a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso. Bien, ambas cartas son instrucciones para continuar aquella labor pastoral, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Éfeso era un lugar muy complicado porque, bueno, había mucha inmoralidad también, había muchas culturas paganas, ¿cierto? Entonces, y a la vez había muchos falsos maestros, que intentaban introducir enseñanzas erradas en las iglesias con una mala intención, ¿cierto?, de engañar a los creyentes. Bien, eso en general deberíamos saber. Ahora, volviendo a nuestro texto, resaltaremos tres principios o tres aspectos importantes basados en esta tremenda declaración del apóstol Pablo a Timoteo, que tiene que ver con la tremenda importancia de conocer la palabra de Dios para nosotros, para cada creyente. Bien, entonces vamos a ver tres aspectos muy, muy importantes que vamos a extraer de estos versos. El primero de ellos, o el punto número 1, si usted lo quiere anotar por allí, es: si no conocemos la Biblia, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Es porque la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Él. Él sopló, ¿cierto?, esta inspiración en estos grandes hombres de Dios para escribir lo que Él quería transmitir a los creyentes, ¿cierto? Y bueno, a nosotros como iglesia. Y a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, Dios nos muestra su plan, sus atributos, sus instrucciones, sus mandamientos. Entonces es imposible que conozcamos realmente a Dios si no conocemos si no conocemos la palabra de Dios. Si no conocemos la Biblia, no lo podemos conocer, mi hermano, simplemente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de la creación? ¿Cómo sabemos? ¿De dónde lo hemos sacado? De la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo se formó el hombre? ¿Cómo lo sabemos? ¿A través de una teoría? ¿O a través de un libro externo? ¿O a través de un video en YouTube? No, lo sabemos a través de la Biblia. ¿Cómo conocemos de Abraham, de Isaac, de Moisés, de David? ¿Cómo conocemos la historia de la nación de Israel? ¿Cómo sabemos lo que pasó? ¿Cómo se encarnó Jesucristo, ¿cierto? No es que cada uno de nosotros en particular se nos fue revelando en visiones, ¿cierto?, todos estos acontecimientos, ¿no? Sino que ¿cómo lo supimos? Por medio de la Biblia. Entonces, es esencial conocer la Biblia, o si no, no conocemos a Dios, no conocemos de Dios, no conocemos sus planes, no conocemos sus instrucciones, no conocemos absolutamente nada. Y también, si nos ponemos a reflexionar, el inicio tal vez de nuestro caminar, ¿cierto?, en este evangelio, cada uno de nosotros tuvo que ser expuesto a la palabra del Señor, a la Biblia, para poder creer aquel evangelio que es
salvación, ¿cierto? Que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Ese evangelio lo tuvimos que haber recibido en algún momento y provino ¿de dónde? De la palabra, de la Biblia, de allí provino. Un día recibimos esa palabra que nos dio vida, pero eso no lo es todo, debemos seguir perseverando en ella, leerla, estudiarla, meditarla. Difícilmente conoceremos más de Dios si la Biblia no está presente en nuestro día a día. Y está esa pasión, si no está esa pasión, mis hermanos, por profundizar, nos vamos a quedar en los rudimentos solamente, como en otra ocasión también habla el apóstol Pablo. Había muchos creyentes también en la época que no eran como niños espirituales porque no podían entender cosas más profundas, porque se habían quedado estancados en ese sentido, porque no tenían ese anhelo de profundizar más allá en las Escrituras. Y a veces está tal vez la excusa de no tener tiempo, y estoy seguro que eso es falso, mi hermano. Sí tenemos tiempo para ver televisión, para ver las noticias, para ver debates, para ver YouTube, para ver Facebook, redes sociales. Tal vez las dueñas de casa que no tengan redes sociales ven alguna novela por allí, algún matinal. Sí tenemos tiempo en algún minuto de nuestro día, mi hermano. Entonces creo que la excusa de no tener tiempo no es válida y el Señor lo sabe muy bien. También, si usted se puede analizar nuestras vidas, ¿cierto? Como cristianos, tal vez usted tiene mucho tiempo en el Evangelio, tal vez otros poco, pero estoy seguro que todos hemos escuchado la frase, hay que oír la voz de Dios, o tal vez muchos anhelamos oír la voz de Dios día a día, no sé si de manera audible en realidad, o bien algunos en busca de visiones o sueños o cosas por el estilo. Y en esta ocasión no diré si es que está correcto o no anhelar visiones o sueños o anhelar oír la voz de Dios audiblemente. Eso no lo voy a abordar el día de hoy. Pero sí quiero decirles, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que no podemos decir quiero oír la voz de Dios o andar buscando algún tipo de revelación de parte de Dios y tener nuestras Biblias cerradas. En el sentido de jamás leerla, jamás estudiarla, jamás escudriñarla. No tiene ningún sentido si anhelamos oír la voz de Dios o si andamos buscando sueños o revelaciones y tenemos nuestra Biblia cerrada. Eso no tiene ningún sentido, mi hermano. Si en la Biblia está la revelación completa de parte de Dios para cada creyente, allí encontramos todo lo necesario para cada uno de nosotros. Amén. Entonces el punto número 1 es: si no conocemos la Biblia, no podemos conocer a Dios. Amén. El punto número 2 que vamos a extraer de estos versos es: si no conocemos la Biblia, nuestras vidas difícilmente serán transformadas. Si no conocemos la Biblia, nuestras vidas difícilmente van a ser cambiadas, transformadas. ¿Por qué? Ya que ella nos enseña, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? Redarguir, corregir, instruir, enseñar, son cosas que vamos a estar expuestos solamente por medio de la palabra. No hay opción de ser enseñados, de ser redarguidos, de ser corregidos, de ser instruidos en justicia si no estamos expuestos a la palabra, mis hermanos. No es posible ser cambiados, ser transformados día a día si no estamos expuestos a la palabra en nuestras vidas. Si nos cuesta cambiar nuestra vida, si nos cuesta cambiar nuestro mal carácter, si nos cuesta dejar de tomar malas decisiones, si notamos que no hemos madurado espiritualmente a medida que pasa el tiempo, es sencillamente porque no estamos leyendo la Biblia, es simplemente porque no estamos estudiando la palabra de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo: esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es cierto, mis hermanos. La palabra es viva y eficaz, también lo dice. Entonces, si no somos expuestos a la palabra del Señor, mi hermano, es difícil que seamos transformados día a día. ¿Cómo seremos enseñados? Si la palabra dice es útil para enseñar. Si no leemos la palabra constantemente, ¿cómo seremos redarguidos, o sea, convencidos de nuestros errores, si no la leemos? El no conocer la palabra de Dios es imposible ser corregidos, mi hermano, ser instruidos en justicia. No podemos hacerlo sin la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas o en el pueblo cristiano, mi hermano? Esto es algo muy preocupante que hemos normalizado, que el pueblo cristiano o la gran mayoría de los cristianos no lea la Biblia, no lea la Biblia. La vida de un cristiano se trata de progreso,
¿cierto? De ir cambiando. El apóstol Pablo le decía a los filipenses: estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso implica también un esfuerzo de parte de cada creyente, mi hermano. Usted no puede quedarse sentado con de brazos cruzados y pretender ser transformado día a día hasta el día de Jesucristo, que es una verdad, sí, pero también esto también es verdad. No solamente esa frase del apóstol Pablo, sino que todo lo que se enseña en la Biblia es verdad. Y si la Biblia misma nos invita a escudriñarla, a meditarla, a profundizarla, ¿cierto? Debemos hacerlo. Esta constante transformación que habla el apóstol Pablo, ¿cierto? O estas cualidades de la palabra de enseñar, de instruir, de corregir, de redarguir, no son cosas que van a venir como una obra de magia o de la noche a la mañana. No es por nada que el salmista declara en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué cosa, mis hermanos? La palabra de Dios, no otra cosa. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, o sea, nos da claridad, nos guía en nuestra vida. Más adelante dice en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con sus mandamientos. ¿Cómo vamos a ser amonestados? ¿Cómo vamos a ser corregidos si no conocemos la palabra? En el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo nuestras vidas son limpiadas? Con guardar su palabra, pero si no leemos la palabra, ¿qué vamos a guardar? ¿Cómo vamos a ser limpiados? ¿Cómo vamos a ser día a día transformados? Como el Señor quiere para nosotros. Entonces, si queremos cambios en nuestras vidas, si queremos ser mejores esposos, mejores hijos, tomar mejores decisiones, ¿cierto? Decisiones sabias, no basta solo con creer en Dios y hacer nada más. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios, pero realmente y seriamente en nuestras vidas. Ahora, también se puede dar el otro extremo, que no debiese ser común, que solo sepamos demasiado de la palabra de Dios, pero nuestras vidas no reflejen ningún cambio. En ese caso, ya es un problema en nuestro corazón, porque no es un problema de la palabra del Señor, es un problema de falta de humildad. El buscar llenarse de información solamente por temas de competitividad o sentirse mejor que el resto, eso claramente está mal. Y también es grave, ya que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar también, y ese es un principio bíblico. Entonces, sin duda debemos luchar con nuestro orgullo, la vanagloria, pedir humildad al Señor. Mis hermanos, el hecho de escudriñar más la Biblia no nos debiese ser más arrogantes, al contrario, nos debiese conducir más al Señor, nos debiese dar más claridad de lo miserable que somos sin Cristo, mi hermano, que no merecemos lo que hemos tenido, las bendiciones que tenemos, sino que es todo por gracia del Señor. Bueno, entonces, si no se ve en cambio en nosotros, pero sí somos muy conocedores de la Biblia, hay un problema. Debiésemos analizarnos, ¿cierto? No debiese ser la norma aquello. Bien, a veces se ha mal entendido un verso, ¿cierto? En Corintios cuando dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces eso por mucho tiempo se creyó de que no debíamos estudiar la Biblia porque la letra nos va a matar, o mucha letra mata, que ni siquiera dice mucha. Pero ese verso no significa eso, no quiere decir eso, no lo vamos a profundizar ahora, pero no es así, mi hermano. El hecho de que usted se acerque más a la Biblia, la lea más día a día, le aseguro que su vida va a ser transformada, va a ser cambiada, lo va a conducir cada vez más a Cristo. No se va a enfriar, mi hermano, al contrario, se va a apasionar más por el Señor. Bien, entonces el punto número 2 era ese. Si no conocemos la Biblia, nuestras vidas difícilmente serán transformadas. El punto número 3, o el principio número 3 que podemos extraer de esta gran enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo: si no conocemos la Biblia, difícilmente seremos usados por Dios. Si no conocemos la Biblia, difícilmente vamos a ser usados por Dios en su entorno, en la iglesia. En el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué difícilmente no vamos a ser usados por Dios, mi hermano? Porque simplemente no tenemos nada que entregar a otros.
Si no leemos la Biblia, si no la conocemos, ¿qué vamos a entregar a otros? Si queremos ser usados, ¿qué vamos a entregar a otros si no la leemos, si no la conocemos, si no la escudriñamos? A veces se dice, estaba muy popular esta frase y yo también la creía así cuando era un poco más joven. Era predica, pero cuando sea necesario, habla de Dios, refiriéndose al testimonio. Y tiene un cierto grado de verdad. Pero un testimonio de vida sí es algo bueno para compartir, pero lo único que va a transformar la vida de los demás es la palabra de Dios, mi hermano. Lo dice la palabra. En Romanos 10:17, también le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versos 1 y 2, es necesaria la palabra para que las personas sean transformadas, para que sean cambiadas, para que sean instruidas, redarguidas, corregidas, preparadas para toda buena obra. No basta solamente nuestro testimonio, no basta solamente ser bonachones o portarnos bien en el trabajo o donde sea que estemos. Es necesario conocerla o difícilmente vamos a ser usados por Dios. Si los demás ven en nosotros frutos, mi hermano, si ven una vida de testimonio, humildad, si ven en nosotros que ayudamos a los que más necesitan, porque esto es lo que hace la Biblia, hace la palabra, nos transforma para eso. Y si además es evidente que tenemos conocimiento de la palabra, sí o sí le van a considerar y usted comenzará a ser usado o usada por Dios en la iglesia, mi hermano, en algún ministerio, en lo que sea, pero sí o sí, mi hermano, si usted es conocedor de la Biblia, si usted la maneja, si usted es humilde, si usted es apasionado por el Señor y anhela cada día la palabra del Señor, va a ser usado. Es imposible que no sea usado donde usted esté si es que tiene estas características. Y es porque es sumamente importante que como pueblo cristiano seamos diligentes, mi hermano, en esto. Es triste que a veces hay muy pocos hermanos los cuales uno puede decir, voy a decirle que haga una predicación o voy a decirle que pueda tomar el liderazgo de un ministerio. Se hace complicado porque falta esto, mi hermano, falta esto. Porque como pueblo cristiano debemos buscar con pinzas a la gente capacitada. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea capacitado. El Señor nos capacita, el Señor nos hace aptos para su obra por medio de la palabra. Pero si no está la palabra, ¿cómo vamos a ser aptos? ¿Cómo vamos a ser capacitados? ¿Cómo vamos a ser usados, mi hermano? Y el tiempo se acaba. Los años pasan, mi hermano. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? Si usted anhela ser usado, anhela ser usada, póngase a leer la Biblia, ame la palabra, estudie, profundice en ella. Usted ni siquiera va a tener la necesidad de decirle al pastor, pastor, necesito que me ponga en un lugar. Créame que su vida va a reflejar que usted profundiza la palabra. Se va a notar en su carácter, se va a notar en su sabiduría, en lo que usted opine, en lo que usted hable. Se va a notar. Y usted no se va a dar ni cuenta, le van a decir, hermana, hermano, usted podría dar un devocional, usted podría hacer esto. No se va a dar ni cuenta cuando va a ser usada, va a estar siendo usada o usado por el Señor. Pero es necesaria la palabra. Sin la palabra, difícilmente vamos a poder ser usados. Amén. Bien, en lo personal, me ha tocado participar en muchos eventos cristianos, en este caso para jóvenes. Y hace poco fuimos, un grupo de la iglesia, ¿cierto? Fuimos al CIMA Internacional que se hizo en el año 2020 en Santiago. Y en ese evento uno conoce muchísima gente, muchos jóvenes, miles de jóvenes, muchos jóvenes. De hecho, es el evento más grande que yo he ido de estas características. Y en este evento en particular, como es un evento misionero, hay un espacio donde se le da a las organizaciones misioneras o a las organizaciones que capacitan a los misioneros. Y ahí siempre se llena de gente y a mí igual me gustaba ir a ese lugar para recolectar información de qué se trata los ministerios, ¿cierto? A qué están enfocados. Habían ministerios para los musulmanes, otros enfocados en África, otros a la traducción de la Biblia, etc.
Y era muy común oír a los jóvenes diciendo, wow, a mí me gustaría servir ahí, yo quiero que me usen, yo quiero ir allí, quiero que mi iglesia me respalde y me pueda enviar a ese lugar, quiero contar tal vez con los recursos, quiero que me apoyen. Y eso era muy común oírlo, mis hermanos. Pero la pregunta para todos aquellos que anhelan ser usados por Dios es, ¿cómo está la lectura bíblica? ¿Cómo está el estudio de la Biblia? ¿Cómo está esa meditación de la palabra de Dios? De lo que estoy seguro, mis hermanos, es que prácticamente es imposible que usted sea un buen conocedor de la palabra, tenga una vida de buen cristiano y no sea utilizado por la iglesia o en otros lugares. Pero si nos vemos estancados, si pasan los años y no estamos haciendo nada, analicemos qué está pasando con nuestras vidas. Porque la misma Escritura nos hace madurar, nos capacita y nos prepara para toda buena obra y servicio al Señor y a la iglesia, mis hermanos. Todo creyente es necesario en la obra, mis hermanos. Todo creyente, usted y yo, no hay nadie que haya nacido o que sea un creyente para estar sentado en una banca. Todos tenemos una labor que cumplir, mis hermanos. Hay tanta necesidad y tantas cosas por hacer, pero es necesaria la palabra en nuestras vidas para ello. Entonces, recapitulando, punto 1, la palabra es necesaria para conocer a Dios. Punto número 2, dijimos la palabra es necesaria para ser transformados por Dios. Y punto número 3, la palabra es necesaria para ser usados por Dios. Esto, mi hermano, resume lo tan necesario y absolutamente vital que es la palabra para nosotros, para cada cristiano, mi hermano. La letra o lo que se ha malinterpretado, el estudiarla no mata, al contrario, mi hermano. Y también sé que no es fácil, es una lucha, cuesta, mi hermano. Muchas veces no nos dan ganas de leer la Biblia, pero es necesario que luchemos contra nuestra flojera, contra nuestro ocio, contra nuestra carne y leamos la Biblia, mi hermano. Seamos diligentes, es necesario esforzarnos, es muy necesario, desafiémonos a nosotros mismos. Que no sea un mensaje que usted diga, oye, sí es cierto, o qué bonito, o no sé, que no sea solamente eso, sino que el día de mañana o hoy día mismo usted diga, no he leído la Biblia, la voy a empezar a leer, pero que sea una decisión. El cristianismo no se trata de emociones, mi hermano, solamente, sino que de ser decisivos, de ser personas con convicciones. Entonces yo le desafío a usted, y yo me desafío a mí mismo también, a que leamos día a día la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia, o un libro entero? Hay libros que son súper cortos de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo leyó, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo, voy a leer la Biblia? ¿Cuándo fue? ¿Hace un año, hace un mes, hace días? Solo usted lo sabe. Pero analicemos nuestra vida, mi hermano, analicémonos. Porque necesitamos la palabra de Dios, mi hermano. Necesitamos la palabra de Dios. Le voy a leer para finalizar nuevamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Te invito a que pueda orar conmigo, porque en verdad es difícil. Yo no les digo que sea algo tan fácil, pero tenemos toda disposición, mi hermano. No tenemos excusa. Tenemos toda disposición para poder leer la palabra, estudiarla, profundizarla, y ya vimos por qué es tan necesario. Amén. Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor, por medio de tu palabra. Es allí en donde hemos encontrado, Señor, la claridad, la instrucción, lo necesario para nosotros. Pero como pueblo cristiano hemos sido, Señor, negligentes, Señor, cuando se trata de tu palabra, de leerla, de estudiarla. Es tan común ver solamente a unos pocos que son apasionados por la palabra, que saben más de la palabra.
Pero eso, Señor, queremos cambiarlo. Queremos que cada creyente, que cada hermano de la iglesia sea un buen conocedor de tu palabra, Señor. Eso anhelamos, Señor. Que seamos una iglesia instruida, que no seamos una iglesia ignorante, Señor, en tu palabra, sino que seamos ese remanente fiel, pero que sea un remanente sabio, un remanente que maneje tu palabra, Señor, esa palabra que contiene ese poder para salvación, ese poder de transformación, de corrección, ese poder para redarguir, para instruir en justicia, para capacitar a todo creyente, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos sido flojos, si hemos dejado tu palabra de lado. Que nosotros esté esa convicción, ese anhelo de ponernos las pilas, Señor, en esto. Que anhelemos tu palabra, que la leamos, que la escudriñemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Se nos hace difícil. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Te damos toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por este tiempo, por poder escuchar su palabra. Y ahora vamos a cantar los cumpleaños feliz. Felicitar a nuestra hermana Magali Galleguillos, que estuvo de cumpleaños el 1 de diciembre. A nuestro hermano Néstor, que estuvo el domingo pasado. A nuestro hermano Sergio Espejo, que estuvo también durante esta semanita, el 30 de noviembre. A nuestra hermana Luz Pastén, que también estuvo el 30 de noviembre. Felicitar a todos, a Juanito, que el viernes presentó y defendió su examen, así que salió ahí con distinción. Felicitar a Juanito Mondaca y a todos los que estuvieron de cumpleaños. Y dar gracias a Dios también porque Tiare y Juan van a ser líderes de misiones a nivel nacional a través de nuestra corporación, así que agradecer la vida de ellos también. Vamos a cantarles, así que el Señor les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde y que haga en su rostro resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y que haga en su rostro resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y ya para ir terminando nuestro culto, vamos a estar orando por los hermanos que están presentando alguna enfermedad, alguna necesidad de oración. Antes saludar a nuestra hermana Magali Galleguillos, que está conectada, a nuestra hermana Lali, a nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Roxana, nuestra hermana Nancy Salgado, nuestra hermana Cristina Torres, a nuestra hermana Bernardita Ramírez, a nuestro hermano Alonso y nuestra hermana Elita también, y todos los que han estado conectados durante este culto. Vamos a estar orando por las peticiones que ya se han dicho durante esta semana, pero recordar por Margarita Torres, por Eliana Torres, por la pequeñita Valentina de 3 años, por nuestro hermano Alonso, por nuestra hermana Liz, por Liz Cielo que se está haciendo exámenes, por nuestro hermano Justino, por la familia, los nietecitos de nuestra hermana Sandra Santibáñez, por los que están pasando alguna pérdida de la familia, por los que están pasando algún cáncer, alguna terapia, por Isa también se pedía la oración, y estar orando por cada uno de nuestros hermanos que están en nuestro corazón, que recordamos también, nuestro hermano Armando, estar orando por cada uno de ellos, ya para que nosotros como juntos, como hermandad, como familia, podamos fortalecerlo en las etapas que ellos están pasando.
Así que vamos a orar y también vamos a despedir nuestro culto. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por este hermoso tiempo que podemos bendecir, adorarte, Señor, alabar tu nombre, escuchar de tu palabra. Qué importante, Dios, es poder escuchar tu voz. Gracias, Señor Jesucristo, porque podemos estar conectados a través de esta plataforma para seguir creciendo en ti, para seguir estando unidos, Dios, en estos tiempos que apartamos durante nuestra semana. Hoy queremos pedir, Dios, por nuestros hermanos que están haciéndose exámenes, que están en diferentes partes, Dios, buscando respuesta a lo mejor a alguna dolencia, alguna enfermedad. Dios, pedimos que tú seas con los doctores que están tomándoles estos exámenes, que seas guiándolos de acuerdo a los resultados que tengan, Señor Jesús. Pedimos por fortaleza para ellos, por la familia que hay atrás también, que tú seas fortaleciendo. La vida de Liz, que está en Santiago, Señor Jesucristo, sé con ella, poniendo paz y tranquilidad también a la familia. Dios, pedimos por nuestros hermanos que están pasando alguna situación de cáncer. Sabemos lo difícil que es, algunas veces lo desesperante o desconsolador que puede ser para nuestra vida, Dios, pero pedimos que tú seas consolando, fortaleciendo y siendo el amparo y fortaleza de nuestros hermanos, Señor. Que tú seas aliviando dolores, pedimos, Dios, que tú seas cuidándoles, que tú seas fortaleciendo estos días que estén sin fuerza, Señor, y que tú seas con esta familia, Dios, también que hay atrás de ellos para que puedan ser una guía, un apoyo, para que puedan tener las herramientas necesarias para hacer con nuestros hermanos, Dios. Pedimos por aquellos que están pasando alguna necesidad emocional, alguna situación emocional, que tú también seas con ellos, Dios, que tú seas poniendo paz, tranquilidad en sus mentes, en sus corazones, que puedan recordar tu palabra, que cada abrazo, cada palabra cale en el profundo de su corazón, Señor, y puedan ver tu amor y tu bondad hacia ellos, Señor. Sé con cada una de estas personas y hermanos que están pasando alguna situación emocional. Pedimos por nuestros hermanos que han viajado, nuestra hermana Ismari Carte, Señor, nuestro hermano Juan, que ya están en Estados Unidos, por el pastor, Señor, que está también está viajando hacia Canadá junto a su esposa. Pedimos por ellos que tú seas cuidándoles en ese viaje, que tú seas cuidándoles y librándoles de todo peligro. Y así, Dios, ponemos en ti, Dios, y volvemos a orar por cada una de las peticiones que se han nombrado durante estas semanas, que nuestros hermanos a lo mejor no la escribieron, pero las tienen, Dios, en su corazón. Oramos, Señor, para que tú seas escuchando nuestra oración y seas haciendo tu perfecta voluntad. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos tener este tiempo de oración de los unos con los otros, gracias porque podemos juntarnos y alabar tu nombre. Te adoramos, Dios, te bendecimos a ti, gracias por este nuevo día de vida. A ti sea la gloria por siempre, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana y recuerden los cultos que nos juntamos los martes, los jueves y los domingos también. Que Dios les bendiga, los amamos.